Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Señores, tenemos una nota realmente increíble, Hermosa. una nota que va a dar que hablar, estoy completamente seguro, porque se cumplen, entre otras cosas, 35 años de uno de los productos más alucinantes que tuvo siempre la historia de la cultura pop. Estoy hablando de Las Tortugas Mutantes Ninja. Yeah. TMNT, un producto nacido, como decía, hace 35 años por dos amigos fanáticos de Jack Kirby. ¿Sí? Que estaban en su casa ahí haciendo giladita y salió esta... Y de pronto uno hizo reír al otro, así las cosas. Peter Laird y Kevin Eastman hicieron este proyecto que sigue vigente, que tiene un montón de bootlegs horribles, que tiene una película porno nacional y que tiene un montón Mucho de películas, merch. mucho merch. Amigos, amigas, tenemos la simpatía de saludarlo al genio absoluto de Kevin Eastman, que está del otro lado, y a él lo saludamos, Chinito. Hi there, Kevin. Welcome to Fan, el programa here in Argentina. We're super happy to have you here. My absolute pleasure to be with you, gentlemen. Thanks for inviting me on. No, dice que el placer es suyo y que está muy contento de que lo hayamos invitado. Sin duda, el placer es nuestro hablar con un genio absoluto como Kevin Eastman. Hay algo genial en todo esto, es que las Tortugas Mutantes Ninjas siguen vigentes, ¿no? Claro, Vamos sí. a preguntarle al autor, porque ¿qué tienen de especial que después de 35 años seguimos enamorados de las Tortugas Ninjas? So we're gonna start with an icebreaker. It's maybe a basic question, but it's super important. Why do you think Ninja Turtles were so important in the history of animation, in the history of entertainment, and they're still current? Well, you know, I think what the most important component in the Turtles' success is you guys. It's really the fans. Because, you know, when I think about the right place at the right time and the launch of the Turtles, you know, it could have just as easily failed as been successful, but it was something about the characters that the fans fell in love with, they embraced, and now it's become generational. And so, yeah, it's all your fault, and thank you. Bueno, dice que en realidad cree que lo más importante somos nosotros, ¿no? Son los fanáticos. Cuando pienso en el lugar y en el momento en el que lanzamos Las Tortugas, la verdad es que podría haber sido un fracaso como un éxito. Como nada indicaba que iba a ser un éxito rotundo. Evidentemente había algo de los personajes, de las características de los personajes que hicieron que los fans las quisiéramos tanto y por eso se volvieron un éxito. Así que nos agradece y le agradece a todos los fans. Bueno, una de las cosas de mente que nos han pasado a todos los fanáticos también de las Tortugas Ninjas es el consumo indiscriminado de calorías y harinas en función de comer un montón de pizzas. Claramente. ¿Él es consciente de que hay por lo menos, no sé, dos generaciones, los 80 y los 90, que están alimentados netamente a pizza? So, are you aware that probably you're responsible for a whole generation of children in the 80s and the 90s eating more flour than their recommended diet because of pizza? Oh my goodness! You know, it's funny because a lot of people ask, they'll go, "Well, where did the idea of pizza come from?" And that was when I was in high school. My after-school job was I worked in a pizza place, and so that was I ate a lot of pizza when I was a teenager. So when you have Teenage Mutant Ninja Turtles, naturally they're gonna eat pizza, right? Dice que es gracioso porque la gente le pregunta mucho de dónde viene la idea de la pizza. Dice, pues yo estaba en la secundaria, cuando terminaba el colegio, trabajaba en una pizzería y entonces como adolescente comía muchísima pizza. Entonces cuando pensábamos en la tortuga mutante ninja adolescente, era lógico que se iban a estar comiendo unas porciones de pizza. El nombre es espectacular, de hecho, de todas estas medidas hacen un poco honor, ¿no? Lo hace Kevin Smith, Sí. como toda esa junta, todos esos conceptos juntos, lo vuelve todo espectacular. Estar hablando con Kevin Eastman para nosotros es realmente increíble, el creador de las Tortugas Ninjas, en vivo en Fan, el programa. Quiero preguntarle sobre las películas de TMNT, porque hay un montón, pero quiero preguntarle a él, ¿cuál piensa que es la que mejor refleja el imaginario de las Tortugas Ninjas? So, Kevin, what do you think about all the Teenage Mutant Ninja Turtle movies that best reflects the spirit of the first comic, of the idea that you and Peter had in your mind? Well, definitely I would go with my all-time favorite was the very first one. I think we probably a lot of us fans agree that was kind of you know, the 1990 movie was the perfect blend of what we had created in the original black and white comics, the grittiness and the tonality and the intensity, drama, and then the humor of the cartoon show. So that to me was the perfect Turtle movie. The 2007 Turtle movie, animated one, I liked very, very much. The newer ones, I feel like
I love that we get to see characters like Bebop and Rocksteady and Krang and some of those characters brought to life in the big screen, but I felt like the Turtles felt a little bit too large. I felt we took away the underdog part of what I think the Turtles say about even a small mutant turtle can fight for right, so I think they missed the mark on the newest one, but we still get to see some cool stuff. Mm-hmm. Bueno, dice que definitivamente iría con la primera, ¿no? La de 1997. En parte todos los fans se acuerdan que esa era la que tenía la mezcla perfecta entre como la oscuridad y el drama del cómic blanco y negro y el humor de cartoon, ¿no? O sea, esta cosa de que lo vimos en Toys That Made Us, esta idea de, bueno, era muy oscura para hacer la película, muy distinta. Dice que esa mezcla es lo que más le gustó. Después habla de la de 2007, la animada, que le gustó mucho también, y que con las nuevas lo que le pasó es que le gustó mucho ver a los villanos que por ahí no habían tenido tanta presencia, Vivo, Rocksteady y Krang, pero que las tortugas estaban un poco raras, como que se sentían medio grandes, como que ahí no se sintió tan cómodo con esa imagen de las tortugas, pero que sin embargo también tenían cosas interesantes. En el año 87 sale la serie animada, ¿sí? Las Tortugas Ninjas, que, bueno, lo cuento un poco de todas estas bebias, que tuvieron que ayornar un poco el espíritu. La pregunta para Kevin que quiero hacerle justamente es, de haber respetado el espíritu original del cómic de las tortugas, ¿la serie animada del 87 hubiese sido un éxito y hubiese pasado todo lo que pasó? So we know that in 1987, when you created the TV series cartoon spin-off of the Teenage Mutant, you had to adapt the humor to make it easy to sell toys and that stuff. Do you think that if that first animated series had respected the comic spirit, it would have been so successful? I think that it's a good question. Thank you. What I think, you're welcome. What I think is the network broadcasting rating system of what it never would have been as edgy as the black and white comic. It could never have been done on network TV. In fact, many of the changes that we made to not only the origin story, changing some of the more violent aspects of it to more transforming, as well as things like making the ninjas robots. You can't have 4 turtles running around with sharp cutlery hacking up human beings on Saturday. So we made some adjustments based on the rating system, but I think that upping the humor and the different colored bandanas and making some of the adventures more slapstick and fun, I think really helped it become popular with very young kids. So we were happy. I was very happy with it. Bueno, dice que la verdad es que creo que la cadena y cómo funciona el sistema de rating y el sistema de calificación en los Estados Unidos de televisión, nunca hubiéramos podido haber hecho algo tan extremo, tan edgy, ¿no? Como el cómic. Muchos de los cambios que hicimos, sacando las cosas tan violentas, no puedes tener 4 tortugas con armas de filo cortando personas a la mitad, es imposible. Bueno, de hecho la definición de ninja es asesino a sueldo. Claro, ¿no? Esas cosas nunca podrían haber estado, pero cree que la adición, es decir, el humor, bueno, el cambio de las bandanas, ¿no? Que también lo vemos, mucho de guión así medio slapstick, con remates, con qué sé yo, bueno, hicieron que fuera tan popular y que es parte como del ADN también. Y la comedia física, claro, lo decía el slapstick también. Kevin Eastman probablemente lo sepa, lo mismo Peter Laird, pero hay un montón de productos falopa de las Tortugas Ninja, un montón de bootlegs alrededor de todo el mundo. Quiero preguntarle, seguro él tuvo acceso, pero la cosa más fea que jamás vio, el merchandising sin licencia de TMNT que más horrible le ha parecido jamás. So you probably and the company knows about this, but there's lots of bootleg products and non-licensed products that are super ugly and crappy. What's the worst product that you saw made on behalf of the Teenage Mutant Ninja Turtles license? That's so funny. So the worst turtle counterfeit item that I seized at customs and they sent us samples of. This is what we stopped getting into the country was this turtle. You can see his green eyes and turtle shape, but he was dressed as all in black like a ninja. It was called the Masked Ninja. It was a little wind-up toy, but he was pushing a shopping cart. I have no idea how that equals
okay, that's a Ninja Turtle. And it was, anyway, that was probably one of the weirdest ones I've ever seen. But one of the other cool ones I did see was when we did a comic convention in St. Petersburg, Russia. They had created these novels, like illustrated novels from the early 90s. And it was like Turtles fighting Batman or Turtles fighting Shredder. They to them, so they just made up their own stories. But the cool thing is the fans still love them. Ok. It's still had fans, so thank you. Es muy copado, dice Kevin, que es muy capo, es muy capo. Y le tira mucha buena onda a los fanáticos Sí, también. sí, Como a parte pleno. del éxito, y bueno, son ustedes, ¿no? Claramente. Dice que, la aduana de los Estados Unidos, cuando confiscaba cosas que no tenían licencias, y ellos, se enteraban, una de las cosas más raras que vio eran unas tortugas que se llamaban Mask Ninja, que eran unas tortugas que tenían como unos ojos verdes y qué sé yo, pero estaban vestidas de ninja, pero de negro. Ajá. Y que eran estos como juguetes que arrastrás, como los de fricción, sí, de fricción. ¿viste? Los wind up. Sí. Y que arrastraban un carrito de supermercado. No. Que no tenía ningún sentido, pero que eran muy divertidas. Y después cuenta que una vez fueron a una convención en Rusia, en San Petersburgo, y se encontraron con que en los 90 en Rusia hacían unas como novelas ilustradas de las tortugas ninjas peleando con Batman, peleando con Shredder. Y lo más loco era que los fans las amaban. Era como, bueno, genial, tipo, si esto le gusta, está buenísimo. Como un universo expandido. Claro. De hecho, en Argentina, ¿sí? En el año 1989, el mismísimo Víctor Maytland, que es el director más prolífico de cine porno en Argentina, Sin duda. ha hecho una parodia a porno que sigue siendo una de las películas más míticas en la historia del género, que es Las Tortugas Mutantes Pinjas. Tenemos un audio, ¿sí? Una pregunta invitada del mismísimo Víctor Maytland. Contale esto y después lo escuchamos a Víctor. So, Kevin, probably one of the most amazing bootlegs that we had from the Teenage Mutant Ninja Turtles or spin-off or wherever came from Argentina. You probably know about this, but it was a hugely popular porn movie, that it was like porn parody. It was completely mad and weird. And we actually have a guest question from the director of that movie. So we're gonna hear it in Spanish, then I'm gonna translate it to you, and then you can answer, okay? Deal. Ok, escuchamos a Víctor Maytland. Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Víctor Maytland. Capo, Víctor. Soy el autor y director de una película que se hizo muy famosa gracias a el ingenio del señor que es un honor para mí Kevin Eastman. que esté en la Argentina, ya que la película significó muchísimo para mí y para el porno en la Argentina, porque fue una especie de hito que dura hasta el momento. Fue conocida como una de las películas más famosas de la historia, entre las 100. Me colocó a mí como uno de los directores más famosos. Así que las queridas tortugas significaron muchísimo para mí. Alright. Entonces un placer, un honor que estés ahí sentado. Y lo que te quiero preguntar es, como autor, ¿en algún momento fantasearon con la idea del sexo de esas tortugas? Bueno, muchísimas gracias. Buena pregunta. Buena. Buena pregunta, porque son adolescentes además. Claro, sí, tiene sentido. ahí, sí, tiene claro. todo el sentido del mundo. So, Kevin, of course, I mean, Victor has a huge ego, so he spent like 30 seconds presenting himself and talking about how amazing the movie is. But the actual question is about, have you ever thought as creators about like the sex life of the Teenage Mutant Turtles? Well, it's a good question, and it's like any other cartoon character. Like, all right, say Donald Duck. How come he has a hat and a jacket and a shirt on, but no pants? Right? Goofy other characters that are around him all have clothes on. But so it's sort of one of those silly things that you are either creating something that is for children, where you sort of take away anything that has to do with any kind of sexual innuendos or anything crazy. Your mind doesn't even go there. But as adults, I know that some adults are kind of crazy, but I feel that I know that I've really succeeded in life when somebody makes a porn version of my characters. Okay. I'm being silly to a point, but it is. I remember it's funny.
years ago, probably 10 years ago, somebody gave me a copy of a comic book that was a Turtles porno comic, and I just thought it was very funny that, and it was drawn. It was very nicely drawn. So I said, why did someone go through all that time and energy to draw something X-rated when they can draw really well, but maybe that's what their interest is. So there's something for everybody. So Turtles porn, Turtles comics, it's a fact of life, and I find it quite humorous. Bueno, primero dice que la pregunta es muy buena, ¿no? Y dice, a ver, con todos los cartoons, imagínate Pato Donald. Pato Donald tiene camisa, tiene gorrito, y no tiene si no tiene pantalones. Goofy lo mismo. No, dice Goofy, dice, bueno, Goofy sí, Goofy tiene pantalones, entonces Goofy no cuenta tanto. Pero dice, es una de esas cosas que por ahí son medio idiotas, pero cuando estás creando algo para chicos, tu cabeza no va para ahí, claro. Es como que lo suspendés, ¿no? Entonces dice, la verdad es que yo creo no, lo siento y lo sé, que cuando alguien hace algo porno, una película porno, lo que sea, de tus personajes, vos también estás triunfando como creador, ¿no? Y hace más o menos unos 10 años me dieron un cómic porno de las tortugas y estaba muy bien dibujado. Y yo pensaba, ¿por qué alguien gastaría tanta energía para hacer algo tipo X-rated, ¿no? Triple X, cuando dibujan también y podría hacer algo como medio mainstream también. Pero bueno, cree que eso es parte también del éxito y que le resulta muy divertido. El fandom volviendo, claro, significando todos los productos increíbles como las Tortugas Ninjas, como todo, pero sobre todo estos productos que son tan populares y que siguen tan vigentes, 35 años. Estamos hablando con Kevin Eastman, uno de los dos creadores, obviamente, de las Tortugas Ninjas. Tenemos una nueva pregunta invitada, en este caso de Javier Heredia, que es el editor en la República Argentina, creo que también para Sudamérica, de parte de Ibrea, así que es un sello muy popular en nuestro país, que son los dueños de la licencia de las tortugas para este lado del mundo. Contale y lo escuchamos a Javier. Okay, so now we're going to hear another guest question. It's from Javier Heredia. Javier is the editor-in-chief of Ibrea, which is one of the biggest comic publishers who had the license of the Teenage Mutant Ninja Turtles in Argentina. We're going to hear the question and then I'm going to translate to you. Hola Kevin, mi nombre es Javier Heredia, soy editor en Editorial Ibrea aquí en Argentina. Nos hemos cruzado unos minutos hace unos años cuando visitaste Argentina Comic Con y te había consultado por los derechos de la serie de cómic actual de IDW y logré que la licenciáramos para el país y bueno, estamos actualmente publicándola. Te hago una pregunta. ¿Pensás que el éxito que tuvo lo gigante que se volvió la marca de las tortugas a nivel global y a nivel productos, digamos, derivados y todo, aparte de los cómics iniciales, considerás que eso de alguna forma condicionó tu carrera artística y por ahí lo que los lectores esperaban de tus futuros trabajos a lo largo de toda tu carrera? Buena pregunta, muy buena pregunta de parte del amigo Javier Heredia. So Javier, first of all, he was recalling the time when he talked with you in Argentina Comic Con and they talk about the license. But the question is, after the huge success of Teenage Mutant Ninja Turtles, it was hard for you to detach yourself as a creative, to create new projects and to your artistic career, and also how do you feel about like the readers and the audience expecting things from you? Well, a very good question, and I'm glad you brought up we had such a wonderful time, and I believe it was three years ago that we were in Argentina. What a wonderful country, what a wonderful fans. Buenos Aires, it was just the best. I think I hugged more people there than I ever have at any convention. It was so warm and wonderful. But I think to the question of creativity, we've been so blessed with the Turtles and it's been how I've made my living, how I provided for my family for 35 years. But my original idol, my original hero for both Peter and I was always Jack Kirby. And Jack Kirby created so many different kinds of characters. I always felt that Turtles were just one of many ideas I wanted to explore. And I think fans have been patient with my other ideas, but they would prefer I draw turtles. And I'm completely happy with that. I love drawing my turtles. I was drawing this morning before I got on the phone call with you guys. Bueno, primero lo que dice es que 3 años atrás estuvo en Argentina Comic Con, que es un país hermoso, que le encantó Buenos Aires, que el fandom es hermoso, que nunca tuvo tanta gente en sus sesiones como en Argentina Comic Con. ¿Posta será? En cuanto a la creatividad, lo que dice es, a ver,
con las tortugas hice mi vida, o sea, le di a comer a mi familia durante todos estos 35 años, como no me puedo quejar y fue maravilloso. Pero dice, tanto para mí como para Peter, nuestro ídolo histórico siempre fue Jack Kirby. Lo que dice es, Kirby creó miles de personajes, todo el tiempo estaba creando personajes y todo el tiempo saltaba un personaje del otro. Para mí, en mi cabeza, digo, crear a las tortugas era uno más de los personajes que yo podía crear y creé. Dice, y la verdad es que los fans fueron súper pacientes, si se quiere, con mis procesos creativos y con mis otros personajes, pero la verdad es que siempre esperan que dibuje una tortuga. Dice, y a mí me encanta. De hecho, hoy, cuando me levanté, antes de hablar con ustedes, dibujé una tortuga. Uy, dice, quiero una foto de esa tortuga, ¿eh? pero bueno, nada, como que los fanáticos quedaron también muy atados a esa idea. Increíble la nota con Kevin Eastman, le agradecemos muchísimo esta charla a 35 años, decíamos, de la creación de este fenómeno de masas, este fenómeno popular, este fenómeno que nos sigue interpelando porque dije 2 generaciones por decir, pero realmente es algo que sigue porque los productos siguen, ahora. Hay niños chiquitos en función de las nuevas series de animación y tal. Una última pregunta, agradeciéndole por supuesto la amabilidad de atendernos. En el episodio de Toy That Medias, donde repasan la historia, se vuelven a ver después de mucho tiempo con Peter. Preguntarle cómo siguió esa relación, siguieron viéndose, tienen algún proyecto en común, o bien le gustaría volver a trabajar con Peter, porque se los vio bien, la verdad que muy tiernos juntos nuevamente, ¿no? So Kevin, we want to be respectful with your time. This is the last question. In the last scenes of the episode of Toys That Made Us, when you meet Peter again, we got a sneak peek of that like beautiful relationship you had with him. So would you like to work with him again? How was that relationship? You still talking with him? Yes, it was interesting that the way that Toys That Made Us chose to portray that relationship. I felt it was like reading a history book where they took out every other page. They kind of got a lot of stuff wrong, or a lot of stuff was kind of misleading. I mean, they made it sound like Peter and I really hated each other and they were responsible for bringing us together. Peter and I did a 35th anniversary 2 comic covers. We've done signings together in 2014, 2015. We were part of a very good documentary called Turtle Power, which we filmed scenes together in 2014. Peter and I have kept in touch, and we still exchange emails when he's feeling up to it. And they really painted this picture like they wanted to make it like I felt bad about Peter selling the turtles for $60 million. I could not be more happy for him. I had sold my rights to Peter years before, and Peter and I made pretty good money back in the early days. But I love Peter. I always have, always will. Without Peter, there would be no turtles. Our relationship, like any marriage, had some rough times and some good times, but I have nothing but respect, and I would love to work with him. We've talked about ideas, but it's just a matter of I'm on the West Coast, he's on the East Coast, and he's more retired than I am. I'm still, enjoying my time on the Turtles right now, and he just wants to kind of take a break for a little bit. But maybe one day, I would like that. But I have nothing, Peter's been nothing but kind to me, and he's been the best friend I have ever had or deserved. So. Qué lindo. Bueno, dice que... Ternura, ¿eh? Sí, en principio dice que fue interesante porque la manera en la que Toys That Made Us contó la relación, dice, era como leer un libro de historia donde le habían sacado muchas páginas. Dice, muchas cosas parecían erróneas, como mucho parecía de odio entre nosotros, y de hecho parecía que ellos habían sido los responsables de juntarnos a nosotros. Dice, la verdad que hubo un montón de tipo de book signings y cosas así, 2014, 2015, en donde nosotros nos juntamos con Peter y compartimos tiempo juntos. De hecho, habla de un documental que se llama Untitled Power, que lo grabamos en el 2014, estábamos juntos ahí. La verdad es que nosotros seguimos hablando, nos mandamos mail cuando lo necesitamos. La contaron como que yo me sentía mal porque Peter hubiera vendido la licencia por $60 millones y yo le vendí mis derechos antes. Los dos hicimos bastante plata de eso. La relación, como todo matrimonio, tuvo momentos difíciles, tuvo momentos lindos, pero no tengo nada más que respeto por él.
En cuanto a trabajar juntos, bueno, es difícil, sí, o sea, hay una diferencia horaria, West Coast, East Coast. Peter está mucho más retirado que yo sigo haciendo por ahí proyectos creativos. Claro. Pero siempre fue amable, siempre tuvimos una buena relación y bueno, nada, o sea, qué sé yo, por ahí pueden pasar cosas. Sí, lo dijo al final, abren la puerta, ¿por qué no? Sí. Ya se los vio, la verdad que muy bien. Le agradecemos muchísimo esta nota increíble con un grande, ¿verdad? Como Kevin Eastman, hablar acá en Fan. Para nosotros es un lujazo seguir teniendo, ¿no? Estos artistas increíbles, tipo que nos influencia muchísimo. Le agradecemos mucho a Kevin la amabilidad y la verdad que somos muy fanáticos de su trabajo y siempre le vamos a querer. Acá está Nahuel Rodríguez, productor del programa, que es súper fanático y disfrutó muchísimo la nota. Contale también del amor de Nahuel, claro, que fue parte de los que más insistió para que hagamos esta nota, también de que todos somos fanáticos, pero realmente es un amor. Amor es la palabra que tenemos por las tortugas y por el trabajo de Kevin Eastman. So Kevin, thank you so much. It's really been an honor to have you here. We, as many people, are huge fans of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Here, Nahuel, one of our producers, I mean, the Turtles are his life. And he was one of the most who insisted a lot to have you here on the show. Nothing but thank you. I mean, it's been a great relationship with the Teenage Mutant Ninja Turtles for our whole life. So thank you so much. Well, let me turn it back on you and say, I'm here and I'm drawing over there, and I have the greatest job ever because I have the greatest fans ever. I wouldn't be able to be all that I am and have lived all the dreams that I've had without you. So I thank you very, very much, and it's been a pleasure being on your show and talking with you today. Thank you for your time. Thank you so much. Bueno, hermoso, dice que, nada, dice yo estoy acá y dibujo y tengo el mejor trabajo del mundo porque tengo los mejores fanáticos del mundo. No hubiera sido quien soy si ustedes no hubieran estado del otro lado, no hubiera vivido las aventuras que viví si ustedes no hubieran estado del otro lado. Así que nada, nos agradece también a nosotros por nuestro tiempo. Y los videojuegos increíbles, ¿no? Sí, increíble. Me acuerdo esas tardes. Ahí. Esas tardes jugando. Bueno, acá tuvimos el Family, ¿no? Sí. Era un juego que era para NES. En este lado del mundo fue el Family. Re bootleg también, retrucho todo, ¿no? Pero el juego era increíble, el juego de arcade. El de arcade era espectacular. Espectacular. O sea, las veces que uno tenía que ir la chance de ir a la costa, sí, ¿no? A los salones recreativos, a los salones de pichines, de pronto ver el arcade. Está siempre explotado, ¿no? El de las tortugas. Qué lujazo hablar con Kevin Eastman. Me pone muy feliz por Nahue también. Sé que es uno de sus grandes anhelos el mundo de las tortugas y tenerlo acá. Todos somos muy fanáticos, pero sobre todo Nahue es un poco un regalo también a un hombre que está desde el momento primero de este programa, y un regalo para todos ustedes que están del otro lado, que sabemos que también son admiradores y seguidores del universo de las Tortugas Ninjas. Este es nuestro regalo para ustedes. Esto fue en el programa. Hermoso. Disfrutable 100% también la nota. Emoción. Muy linda, muy Emoción linda. plena. Y ojalá que hagan algo con Peter también. Señores, estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Kevin Eastman pasó por Fancito.